Chévere, chévere. Entonces hagamos una clase de fresca. Ya ver. Estamos en pandas, no es pandas. Pandas data frame. Ya. Estamos trabajando con este pequeño ejemplo. Aquí le aumenté algunas cosas por ciertas situaciones, ¿no? Entonces, por favor, aumentele o estamos igualito. No recuerdo. Creo que está igual. No, está igual. A ver, déjenme ver una cosita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno. Ya tenemos este data frame, que era más o menos la forma de generarlo. Es como clave valor, ¿no? Bastante similar a lo que estábamos haciendo con un diccionario, sino que en este caso tenemos la clave, que sería el nombre, que vienen a ser las columns o etiquetas en este caso, y un conjunto de valores, ¿no? Que son todos estos, como una lista, ¿no? Otra etiqueta, otro elemento de columns, altura, peso, comida favorita y género, ¿no? Y cada uno como un conjunto de valores. Listo. Bien. Entonces desplegábamos los valores directamente con DF1, Data Frame 1. Me mostraba de esta manera bonita, ¿no? Entonces automáticamente los primeros elementos, las etiquetas, se puede decir, se transforman en etiquetas de los atributos, ¿no? De los datos. Y a estas se les trata como columns, que vamos a ver, que ya vimos. Y el valores de aquí 0, 1, 2, 3 son los índices, ¿no? Entonces vimos que podíamos también intercambiar, coger una columna como índice, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Entonces es mucho mejor así con los data frames, es la manera más adecuada a veces para trabajar, ¿no? Aunque vamos a combinar data frame con NumPy desde el punto de vista como arreglos o matrices. Luego generamos una grafiquita directamente. ¿Sí? Ya vamos al plot con clase de gráfica, que era barra, ¿no? Ahí podemos tener un skater, podemos tener un pie, el signo el que digo, el gráfico del círculo, ¿no? Y así otro tipo de gráficos. ¿Ya? ¿Qué más vimos? El análisis estadístico, pero me olvidé de poner ¿no? A ver. Entonces estoy aquí y le voy a aumentar al botón. Entonces, un gráfico como dispersión, ¿no? En comparando dos medidas, en este caso la altura y el peso, que son los dos elementos que tengo aquí de tipo numérico, ¿no? En este caso, altura y peso. Y genero un plot, pero de tipo scatter, donde X representa la altura y Y representa el peso, y le ponemos un atributo de color, ¿no? Entonces, lo que quiere decir también que este plot, lógicamente, va a tener esta función tiene una serie de parámetros, y de acuerdo a los parámetros, los gráficos salen de una mejor manera, ¿no? Entonces, aquí estoy comparando un gráfico de dispersión de altura y peso, ¿no? Si nosotros vemos la distribución, sería un buen ejemplo para hacer una recta de regresión, ¿no? Que atraviese el gráfico y que más o menos esa recta
represente el conjunto de valores, ¿no? Que podría ser arriendo, mes, lo que sea, ¿no? Ya, me faltaba. ¿Qué más? Ah, ya, este también hagámosle. Entonces me posiciono aquí, le aumento. Ya luego vamos a ver más sobre esto, ¿no? En cambio también este es un plot utilizando un valor de cadena. En este caso X iría el nombre y en Y iría el peso, ¿no? Básicamente como es un solo valor, lógicamente una sola etiqueta del valor numérico, ¿no? Para indicarme del peso que estaba en kilogramos en este caso, ¿no? Como más o menos está distribuido el peso de las personas para este ejemplo. Ya. Son gráficos bastante sencillos, ¿no? No hay ningún problema. Déjenme ver si podemos utilizar otro gráfico simple. Vamos a ponerle entonces este es un gráfico de agrupación, ¿no? En este caso vamos a agrupar por un atributo que sería el género, ¿no? Entonces, para saber cuántos hombres y cuántas mujeres existen en este conjunto de datos, utilizamos este atributo group_by, ¿sí? Que vamos a agrupar por género y vamos a considerar los nombres que sean únicos, ¿no? Porque de pronto puede ser un conjunto de datos donde los nombres se repitan, en este caso, por obvias razones, porque se puede ser que un mismo paciente tenga varias citas, suponiendo, ¿no? Entonces, para evitar ese conflicto, simplemente ponemos que sea único, ¿no? Y lógicamente le mandamos a graficar con el plot un gráfico de barras, ¿no? Entonces me contabiliza en función del género, me va agrupando y considera el otro atributo, en este caso nombre, valores únicos, ¿no? Entonces aquí tenemos el total de hombres, 3 hombres, perdón, está... Aquí sería 3, no puede ser. 3 hombres no, es 4 hombres y aumentado 5 mujeres, ¿no? Ya. Listo. Ya. Luego estábamos viendo la parte de describe, que era para el análisis estadístico. Análisis estadístico, ¿no es cierto? Con describe tranquilamente y me generaba algunos valores estadísticos únicamente, lógicamente, para los atributos de tipo numérico, en este caso altura y peso, el conteo que había, pero vamos a hacer de nuevo, ahora son 9. La media es 167 para altura, para peso 57, la desviación estándar 7.4 y el otro 15.07, el valor mínimo 154,
el máximo 180, y lógicamente los cuartiles, ¿no? El 25% de la población tiene menos de 1.64 metros, el 75% tiene una altura promedio menor de 170, no es promedio, es la altura menor de 1,7 metros, ¿no? Es lo que interpretábamos. No hay ningún problema. Luego estábamos sacando las columns, que son como las etiquetas que representan cada uno de los atributos, tranquilamente, ¿no? Son de tipo objeto, o sea, no es ni de tipo string, sino son objetos. Esos objetos los podemos transformar a string, sí, no hay ningún problema. Luego establecíamos una variable como índice, ¿se acuerdan? En este caso, en vez de que me salga 0, 1, 2, 3, definíamos una variable nombre como índice y sale de esta manera, ¿no? Entonces, de pronto eso es interesante para establecer los atributos por personas en este caso, ¿no? De Simon, Kay, Francis, Peter, María, Julie, Rob, Sofía y lo que sea. Ya. Podemos resetear el índice y cuando reseteamos el índice simplemente me aparece de esta manera, ¿no? O sea, nuevamente el índice 0, 1, 2, 3 y les decía cómo hacemos eso. Y el índice me aparece aquí, ¿no? O sea, se pone como un atributo, pero al mandar nuevamente a imprimir el DF1 está como que nada, ¿no? O sea, todos estos cambios, lo que quiero que entiendan es que se hace en memoria, ¿no? Nada más que sí se puede hacer físicamente, o sea, que el cambio que yo haga físicamente afecte al data frame, si lo deseo. Si no, simplemente todo lo que yo procese le hago en memoria y no hay problema, ¿no? Y el data frame queda como originalmente estaba. ¿Ya? Entonces el índice desapareció, ¿no? Pero sí se puede eliminar, como decía una compañera, único creo que era, pero con el drop también se puede eliminar esto, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, asimismo, vamos a crear una copia para empezar a hacer algunas cosas. Pues sí. Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, una copia. Ya saben que en este caso, para crear una copia, se utiliza la función copy, ¿no? Que es exactamente igual al DF1, ¿no? El data frame 2 igual al DF1. Chévere. Vamos a aumentar más celdas de trabajo. Listo. Entonces ahora sí, voy a coger el DF2 y voy a eliminar un atributo. Justamente DF2 punto, pongamos aquí, eliminar un atributo. Entonces, df2.drop, que es la función, y ponemos el nombre correspondiente, ¿no? Comida. Si le ponemos de esa manera, me da este pequeño error y me dice clarito que ese atributo, por así decirlo, ese nombre, esa etiqueta, no se encuentra en las axis, ¿sí? En uno de los ejes, en este caso. Pero nosotros sabemos que sí existe, ¿sí?
Y uno diríamos, no, pero está aquí. Y lo que quiero borrar es este atributo, comida favorita. Perfecto, pero ¿por qué me da el error? Entonces, en un data frame, nosotros tenemos dos ejes, ¿no? El eje de las X sería este, no, altura, peso, y el eje de las Y, lógicamente, estos índices 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, aquí yo no especifiqué en dónde se encuentra esta etiqueta. No es que el comando drop va a buscar y le dice a ver dónde estará, ¿no? Porque puede ser que tenga índices y esos índices también sean etiqueta, ¿no? Comida favorita, etc. Entonces, yo especifico de dónde quiero borrar. Bueno, y esto también. Si le pongo así, también me da, ¿no? Porque puedo decir, no, ¿sabes qué? Deberías haberle puesto como es una lista, le pongo como un elemento lista, ¿no? En este caso, una lista vertical. Entonces tengo que especificar, como les dije, cuando yo pongo axis igual a 1, significa que me refiero a las columnas. Si pongo igual a 0, sería que me refiero a las filas, ¿no? Entonces, en este caso, le voy a borrar el atributo que me dice comida favorita, que se encuentra en el eje de las X y que corresponde a toda una columna, ¿no? Entonces, me borró este atributo, comida favorita, pero especificando lo que se trata en el eje de las X, ¿no? O sea, voy a trabajar con las columnas. Eso también es útil porque hay atributos que de pronto no nos sirven y lógicamente tengo que eliminarlo, ¿no? Lo que hacíamos por ejemplo, con el dataset de Titanic, ¿no? Entonces, el valor del boleto, si estaba en la cabina, si tenía a disposición un bote salvavidas, no me sirve para el análisis, entonces los elimino, ¿no? Puedo eliminarles lógicamente o físicamente, ya vamos a ver. Ya. Entonces, asimismo, podría yo eliminar dos o más atributos. Entonces, lo único que hago es copiar esto. Y dentro de este lista le voy a poner también el género. ¿Sí? Y entonces le borré. Y esto también me está indicando que lo que yo estoy haciendo es un borrado lógico, ¿no? O sea, me muestra así, pero no estoy borrando físicamente, ¿no? Solamente estoy haciendo un borrado lógico, porque aquí me debería haber dado error, ¿no? Dice, no, ya no existe este atributo, ¿no? Lógicamente existe el atributo, ¿no? Ya vamos a hacer borrados físicos, no se preocupen todo eso. Entonces aquí puedo borrar más de un atributo, una sola instrucción, ¿no? Porque de pronto a veces podemos pensar que vamos a borrar de uno en uno. ¿Ya? Podríamos borrar en un rango. Ahora ya borramos en función de X, o sea, por atributos, por columns, se puede decir, y ahora vamos a borrar por Y, o sea, por registros, ¿no? Entonces, tranquilamente, voy a utilizar, ahora vamos a hacer, filas, ¿ya? Necesitamos eso, de pronto puede ser un grupo de filas que tenemos valores perdidos, ¿no? O que no queremos que se utilice para el tratamiento de los datos. Entonces, dataframe2.drop y le vamos a poner un rango, ¿no? Range, le vamos a borrar de 9, listo. Asimismo, especificamos el eje, ¿no? En este caso le dice que yo voy a borrar del eje Y, o sea, filas. ¿Y qué filas? Simplemente las que están en este rango de 2 a 9, ¿no? En intervalos de 2. Entonces me quedaría el 3, 5, el 7, ¿no? Esos serían los valores que... ¿Ya?
Entonces, desde el índice 2 sería 0, 1, 2, ¿no es cierto? Desde aquí me va a borrar hasta el índice 9. No tengo 9, no importa. En pasos de 2, ¿no? Entonces me borra el 2, me borra el 4, me borra el 6, me borra el 8. O sea, borré los pares en otras palabras, ¿no? A excepción del 0, lógicamente. Porque podría ponerle 0 desde aquí y me borraría todos los pares, ¿no? Pero aquí estoy haciendo ese valor. ¿Ya? Entonces queremos probar eso, le podría hacer así. Y borra todos los pares, ¿no? Entonces, todas las filas pares. Entonces, rápidamente, ¿no? También podríamos borrarle de la siguiente manera, un grupo, no para que no sean pares, sino un grupo. Entonces, 2.drop, le ponemos como parámetro la lista, ¿no? De 1,3 en este caso. Igualmente el axis. En este caso me va a borrar los registros o las filas 1 y 3. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esto también que me especifica 1 y 3 no se refieren a los índices, sino específicos. O sea, bueno, sí se refieren a los índices, pero directamente, ¿no? No es como aquí el índice 0, 1, 2, 3, lo que sea, ¿no? Sino que aquí es uno, dice el índice 1, el índice 3, ponémosle el 4, pongámosle así, o sea, especifico los índices que necesito borrar, ¿no? Y ya tengo hecho eso. Y siempre este del axis, ¿no? Para saber dónde voy a borrar. Ah, ya. Bien. ¿Qué más? Ah. Pero el tamaño de mi data frame. También, ¿no? Entonces, el tamaño de mi data frame, lo único que hacemos es df2 en este caso, punto shape. Mira. Me dice que el tamaño es de 9 filas por 5 columnas, ¿no? Bueno, aquí no están las 9, pero como era solo borrado lógico, no hay ningún problema. Entonces, 9 filas o registros como que con 5 características, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y las que sean. Y asimismo, si la ponemos del DF1, hemos trabajado con el DF1.shape y también me daba 9 y 5, ¿no? Porque hicimos una copia, recuerden. Eso también es importante porque a veces yo puedo leer un archivo, como vamos a hacernos luego, y no sé el tamaño, y simplemente le pongo shape y me va a dar el número de registros o filas y columnas de que se compone, ¿no? Asimismo, algo importante es saber el tipo de datos de mi data frame. Tipo de datos, data frame. Eso lo hacemos con df1.detail, ¿no? Aquí está. Types. Ya, entonces me dice nombres de tipo object, altura de tipo entero. Recuerden, el tipo de datos es en función de esto, ¿no? Si, por ejemplo, aquí yo tengo valores enteros, lógicamente me da enteros, pero si alguno de estos tengo 1,70 m con 0.5, ¿no? Acomoda todo al tipo de datos que más se ajuste para todos, ¿no? Si pone enteros desde 1,70 m con 0.5 no valdría, ¿no? Entonces todo le pone de tipo flotante. Y si son tipos de datos diferentes, lo más lógico, como en este caso, dice, no le voy a poner string, no sé, entonces ni este que es un solo carácter podría ser. Directamente le pone todo como object, ¿no? Y hacer un objeto, ustedes ya saben, se lo puede transformar a lo que yo quiera. Es mucho más fácil, mucho más simple y no se complica tanto el pandas con el data frame, ¿no? Eso es lo bueno. Ahora, yo puedo tener un data frame, un montón de datos, ¿no? Y cuando mando a imprimir, me sale una lista enorme. Entonces, a veces dice más fácil
imprime los primeros registros, ¿no? Entonces, para ver cómo está el conjunto de datos, entonces, mostrar los datos. Ya. Pantalla, por así decirlo, ¿no? Entonces, df1.hit, que me está diciendo que me va a mostrar los primeros, por defecto, los primeros 5 registros, ¿no? O sea, de arriba los primeritos, ¿no? Entonces, facilito. Dice este conjunto de datos. Y con el shape ya sé cuántos son, ¿no? Son 9 registros, pero aquí me está mostrando los primeros 5 registros. Si no quisiera los primeros 5, solamente quiero 2 o 3, pongamos, punto hit. Simplemente le pongo el valor, ¿no? Y muestra los primeros 3 registros. Entonces, en vez de que me muestre todo el dataset, que puede ser demasiado grande, simplemente le hago que me muestre un resumen, ¿no? Y asimismo, si quisiera, en cambio, que me muestre los datos, los datos, por así decirlo, simplemente utilizaría el tail, ¿no? De p1.tail. Muestra como si los datos de la cola del conjunto, ¿no? Asimismo puedo mostrar solo los 3 últimos, el último, etcétera, ¿no? Y eso también me sirve porque a veces verifico, digo, a ver, están los datos completos, el último registro ingresado fue a tal fecha, suponiendo, y verifico de uno, ¿no? De uno. De data frame tail 1, y me mostraría el último registro o el 0. Ya. Asimismo, puedo, necesito un resumen de la información. Sería descargar la información del dataset, del data frame. Entonces, para hacer un análisis, ya vamos a ver que esto es interesante. De F1, info, y me muestra esto, ¿no? Es como un resumen de este data frame, ¿no? Me dice, hay 9 entradas, de 0 a 8 con los índices, que va indicando todo, ¿no? Total de columns son total 5 columnas, perfecto. Y el nombre de las columnas que tengo aquí, ¿sí? El tipo de datos, dice 9, no hay nulos, no hay valores nulos, es interesante, ¿no es cierto? Y el tipo de datos que tienen, ¿no? ¿Cuántos son de tipo entero? 2, y son de objetos, son 3, ¿no? En total suman 5. Y el uso de la memoria, ¿no? Interesante, apenas ocupa 488 bytes, un poquito más se puede decir, ¿no? Pero es como se almacenaría en memoria. Recuerden que hoy no le vemos útil esto, sobre todo la memoria, ¿no? Pero ya cuando se trabaja con cientos de miles de datos, entonces el uso de la memoria es importante, ¿no? Ya vamos a ver que luego, cuando tengamos un data frame más completo, más real, la información que me va a brindar es mucho mayor, ¿no? Y mucho más clara. A ver. Podríamos ordenar por algún valor. Entonces, pero no. Ordenar el data frame. Perfecto. Y le vamos a ordenar por peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, 1.sort value. Entonces puedo ordenar en este caso por peso. Veamos si puedo ordenar por nombre, ¿no? Entonces le voy a copiar aquí. ¿No? Por cualquier cosa se puede ordenar. Entonces, está por peso, está por nombre, etcétera, ¿no? Pero bueno, para este ejercicio utilizamos el nombre, ¿no? Pero recuerden, normalmente cuando hacemos análisis, el nombre es lo de menos, ¿no? Tratamos de generalizar y no especificar, ¿no? Luego en la predicción sí podemos utilizar el nombre para decir, la señora Julian sí va a tener problemas cardíacos, por ejemplo, o sí está enferma con algo, ¿sí?
Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Vamos a listar un conjunto de casos, ¿no? Entonces, para eso, simplemente ponemos df1 y voy a poner lo que hacíamos, ¿no? Con las listas y todo. Entonces, es como en vez de utilizar el HID, ahí voy a utilizar las propiedades de listar ciertos elementos o seleccionar ciertos elementos de listas, ¿no? Donde les ponemos desde 0 hasta 3, ¿no? Y no es hasta 3, sino es 3 menos 1, que sería el índice 2, ¿no? Asimismo, podría poner el df1, ya saben, las propiedades de 4 hacia adelante. Entonces me lista desde el índice cuarto, que es 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí sí funciona el índice, ¿no? 4, exactamente. Ese sería como hacer un tail, ¿no? Los últimos en este caso. Asimismo podría desplegar únicamente un determinado atributo. Sí, entonces podría ponerle f1.nombre, pongámosle así, veamos si funciona. Sí, esa es la una manera. Otra manera podría ser df1. Y aquí le ponemos también. No hay ninguna, o sea, es lo bueno en Python, hay muchas formas de hacerlo. Lo mismo se puede decir, ¿no? Podría desplegar dos valores si quisiera. Entonces, df1, cerrar como lista, ¿no es cierto? Nombre, y le vamos a desplegar el peso, a desplegar la altura, pues para mostrar una serie de atributos, ¿no? Los atributos que yo necesito desplegar. Bien simple. Vamos a desplegar o a mostrar una celda específica. Entonces, entonces tengo que especificar la columna, en este caso, se me fue para allá. Enero. Y así mismo la 2, ¿no? Entonces, si yo me voy acá, aquí para mostrarlo. Ya, entonces, género 2M, ¿no? Es el índice en este caso, el índice 2 del atributo género, índice 2. Y eso ya sabemos, y eso ya vimos en los ejercicios anteriores, simplemente lo estamos aplicando al data frame, ¿no? Entonces vamos a mostrar los valores de alguna variable o de una característica, valores de una entonces data frame 1, le vamos a poner nombre en este caso, listo, y vamos a mostrar los valores del 1 al 4, que es de 1 al 3, ¿no? Bueno, ok, Francis, Peter, son los valores de nombres que tienen específicamente, ¿no? Ya.
Ahora necesito recuperar el elemento 1, o mejor dicho, sí, el registro 1, pongamos esto, ¿no? El registro 1. Todo el registro 1, ¿no? Entonces, para eso, df1.log es la posición. Entonces, estoy recuperando la información del registro 1. En este caso, utilizo el método log, y es localizar el registro 1. Y esto es así, ¿no? El 1 es de Kate, en este caso. Justamente Kate, altura, peso, comida favorita y el género, ¿sí? Y es el nombre de 1. Perfecto. Asimismo, yo podría localizar la información de todos, ¿no? Recuperar varios elementos. O sea, el recuperar significa traer, ¿no? Entonces, el otro es diferente, desplegar, mostrar. Y este me va a permitir trabajar con esos elementos y de pronto cargarles a otro data frame, ¿no? Entonces, esas son las diferencias y de igual manera se utiliza lo que estamos haciendo aquí. 3, por ejemplo, me recupera esto, ¿no? De los 3 que están aquí. Me localiza, en otras palabras. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, si le pongo así de F1, 2.2. ¿Qué hará eso? De F1, 2.2.2. Ya lo vimos eso. Señorita Chacha. Sí. ¿Qué genera eso? Es que no puedo ver, el internet está malo y estoy viendo con mucho retraso la pantalla y no se carga. Oh. A ver. Señor Constante. ¿No está Constante? Señorita Kuray. Inge nos listaría 2 veces la lista de 2 del set. O sea, salían 4 datos, porque nos está pidiendo, porque con los 2 puntos y 2 salía 2 datos, o sea, 2 veces el set. Y si nos ponemos otra vez 2 puntos, sería 4, o sea, 2 veces serían 4 datos. Ya, correcto. Veamos. A ver, entonces esta instrucción lo que me despliega es, como no especifico en los 2 puntos los primeros, ningún valor, porque el primer valor es desde qué posición quieres desplegar, el segundo valor es hasta qué posición final. Y como hay un tercer parámetro, en este caso el 2, significaría que solamente me despliegue los registros pares, ¿no? En este caso, porque no especifico ni el primero ni el segundo y simplemente el tercero específico, ¿no? Entonces yo podría ponerle aquí, ¿sabes qué? Desde el 0, muéstrame hasta el
7, pero únicamente los pares, ¿sí? O sea, es como intervalos de 2 en 2, ¿no? Entonces va a ser los pares. Como no puse estos valores, entonces significa que van desde el 0 hasta el último registro y que haya en saltos de 2, se puede decir, ¿no? Yo le podría poner aquí de 3, entonces me selecciona eso, ¿no? De 3 en 3, empezando desde el 0. ¿Sí? Eso también ya hicimos. Ahora podemos ponerle un condicional. A ver, uso de un condicional. ¿Sí? Uso de un condicional. El archivo este que hicimos hasta ahora está subido en el Teams, ¿no? No le subí en el aula virtual porque era más de 5 megas, o sea, porque le pasé a visualización previa y me dio como 7 megas, algo así, entonces como ahí máximo 5 ya. Yo voy a ver si les paso así normal. Yeah. A ver. Entonces vamos a usar un condicional, ¿no? Un diagrama, perdón, data frame 1. Le ponemos siempre corchetes de F1, a ver, porque voy a seleccionar ahora el atributo y le digo altura en este caso. Digo, despliegueme todos los registros cuya altura sea mayor de 1,70 m. ¿Sí? Listo, entonces le puse un condicional. Entonces vale hacer eso, ¿no? Facilito. O sea, la idea de todo esto es que ustedes vean que podemos manipular los data frame a diestra y siniestra y eso es fundamental para el análisis, ¿no? Entonces está un condicional, muéstreme todos los registros o todos los casos sería cuyo... Una pregunta. ¿Se puede poner más de un condicional o solamente hacer ¡Pone! Aquí Ya. le podemos poner, si puedo poner uno, puedo poner más, ¿sabes? Ponlo. El asunto es cómo ponerlo. Ya, sé cómo. A ver. Entonces es fácil, ¿no? Yo le pongo entre paréntesis porque es mucho mejor. Porque recuerden, a veces nos daba una salida extraña, ¿no? Entonces es preferible con los paréntesis nos aseguramos de eso. Recuerden la siguiente condición es un i. Vamos a poner aquí uno sea mayor de 1,63 para tener más opciones, en este caso, para que vean, ¿no? Primero pongámosle así, a 1,63. Pero aquí me va a dar problemas de F1. De F1. ¿Qué está aquí? Ya se me alocó. Está definiendo bien. Tampoco. ¿Qué te me alocaste? Vamos a ver. Estoy modificando más. No me hagan caso, estoy yo. A ver. Estoy escribiendo al revés.
Yo les pongo así primeramente, ¿no? Para que haya mayor cantidad de registros, en este caso. Ya, entonces la condición es mayor que 1.63. Entonces le voy a poner con paréntesis, en este caso, y le voy a poner otra condición, y otra condición es que cumpla, ¿no? Entonces ahí le ponemos el I, en este caso, ¿dónde estás aquí? Le vamos a poner la otra condición, que sería que df1 punto género, por ejemplo, género, o sea, igual a mujeres, ¿no? En este caso. Y ahí está la otra condición, ¿no? Y así podemos mezclar una serie de condiciones adicionales. Sin ningún problema. ¿Ya? Si quisiera que fuera diferente, no solo mujeres, o sea, no mujeres ni solo hombres, le podría poner diferente, ¿no? Pues ya saben ustedes cómo ir mezclando las cosas, ¿no? Ahora, ustedes ven que comida favorita, es una etiqueta demasiado grande, se puede decir, ¿no? O sea, me complica la etiqueta, ¿no? Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Una forma de cambiar la etiqueta, sí hay una forma de cambiar de etiqueta, ¿no? Entonces vamos a utilizar el rename, ¿no? Entonces, para eso vamos a poner de nombrar una columna. Ya. Entonces, df1 es igual a df1.rename, ¿no? Y recuerden, cuando yo le pongo el punto y le pongo un tab, aquí va a aparecer las opciones, ¿no? Y aquí está el rename, ¿sí? Entonces, el rename, que el parámetro es la columns, la columna de la cual quiero cambiar, y le voy a poner así, digo, comida, y ahí le hago como si fuera un diccionario clave-valor, ¿no? Entonces, comida. Ahora ya no se va a llamar así, le vamos a denominar y le vamos a poner df1. ¿Sí? Entonces, listo. A comida favorita le renombré como comida, que es un valor de un atributo mucho más manejable, ¿no? Porque de pronto digo comida favorita, muy grande, lo que sea, o está en inglés. De la misma manera que yo puedo cambiar un solo nombre de una columna, yo puedo cambiar todos los nombres de la columna, ¿no? Si estuviera en inglés, todos les paso a español, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, esto utilizando un rename, podríamos hacerle para todas lo que metí aquí. Y ya vamos a ver de otra manera también mucho más simple, ¿no? Entonces, eso es mucho mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Sí, creo que saqué la copia de F2. Tengo hecho la copia, perfecto. Vamos a trabajar con DF2. Y le vamos a poner una nueva columna, en cambio, ahora sí. Entonces vamos a añadir una nueva columna. Es como crear un campo calculado si quisiera, ¿no? O alguna columna que necesitamos ponerla. En este caso le vamos a poner altura en metros, ¿cierto? Porque la altura está dada en centímetros. Y le vamos a decir que esa nueva columna que se llama así, altura M, altura en metros, es igual a df2.altura dividido para 100, ¿no? Entonces ahí me sale la altura metros. No, además
mande a imprimir, ¿no? Ya, entonces tengo altura en metros, entonces este altura en metros ya pasó a ser de tipo CLOAS, ¿no es cierto? Y así hemos creado, ¿no?, una nueva columna. De ahí le podría eliminar altura y trabajo con altura en metros, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a agrupar. A ver, vamos a ver. ¿Le agrupo o no le agrupo? Podría ser. Vamos a trabajar por grupos. Entonces vamos a poner grupo 1. Vamos a agrupar en función de alguna condición, algún valor, lo que sea, ¿no? Data frame 1, group. Vamos a ver. Group by. ¿Sí? Y le ponemos género. Y grupo 1. Punto. Ta. Entonces pongamos entonces yo defino grupos en el data frames, ¿no es cierto? Y eso le pongo a grupos. Los grupos se definen en función del género, o sea, hombres, mujeres. Y en este caso le digo que a grupos 1, de grupos 1 despliegueme los grupos generados, ¿no? Entonces, dice con F, mujeres son los registros 1, 4, 6, 7 y 8. Y los hombres están en los registros 0, 2, 3 y 5, ¿sí? Entonces eso también me permite localizar rápidamente. Le podría copiar esto y ya extraigo únicamente los registros hombres. Y si copio esto, extraigo los registros solamente de mujeres, ¿no? Entonces también aceleran las cosas. Asimismo, podría ser desplegar o listar grupos. Y entonces vamos a hacer un for names. Ahí va. For in qué? Un grupo 1. Ahí está ya. No me está cogiendo porque me faltan los 2 puntos. Mi teclado, ¿dónde está? Y aquí le voy a poner print names y print groups. Y así, ¿no? Entonces, el grupo de hombres y el grupo de mujeres, ¿no? Entonces, se está imprimiendo
grupitos, los registros que corresponden a cada grupo que generé anteriormente, ¿no? Y lógicamente el nombre del grupo, en este caso F y el otro es M, y listo. Entonces, muy bien. Podemos desplegar específicamente un grupo. Entonces, para eso le ponemos grupo 1.getGroup. La variable F. Entonces, despliega solamente el grupo de mujeres, ¿no? Bien, se puede hacer eso. Ahora igual, como dice el compañero, formamos grupos en función de una sola variable, o cuando pusimos un condicional era de una variable, si podemos poner más de una variable, si se puede. Igual aquí en los grupos también podemos tener más de 2 variables, ¿no? Entonces yo le voy a poner grupo 2, es igual a dataframe1.groupBy. Lógicamente es una lista, ¿no? Entonces le ponemos por género y le vamos a poner toma por comida, ¿no? Y vamos a desplegar esto, ¿no? Punto groups. Entonces ya generó estos grupos, ¿no? Me dice F por género y la comida pizza. F por género F y la comida seafood, alimentos del mar. F por stick. F por vegetales. M en el otro grupo sería por pasta. Nadie de F come pasta. M por pizza. M por stick, ¿no? Y ahí me da el número, ¿no? El F de pizza sería 1.8, el F de seafood 6, el F de stick 7 y así sucesivamente, ¿no? Entonces podríamos poner esto. Y finalmente podríamos listar el tamaño de cada grupo, ¿no? Entonces, tamaño de cada y podríamos poner el grupo 2.size, ¿no? Entonces ahí me dan género, en este caso hombres y mujeres, está. Y de acuerdo a la comida, pizza he habido 2, de comida de mar 1, stick 1, vegetales 1, pasta 1, pizza 1, stick 2, ¿no? Ya. Bueno, ahí es un ejemplo, pero de todas maneras los hombres dicen que son más carnívoros en este caso, ¿no? Nos gusta la pasta y todo eso. Las mujeres a veces no, por el gluten, que engorda, que los carbohidratos, etcétera. Es simplemente un ejemplo, ¿no? Y finalmente, podríamos hacer un describe para cada uno de esos grupos, ¿no? O sea, estadísticos, grupo 2.describe, para que me muestre toda la estadística, ¿no? Está esto. Y esto por grupos, ¿no? Y ustedes ven aquí ya me aparece el NaN, lógicamente, porque no hay estos, son a veces valores, no son numéricos, se puede decir, ¿no? Por así decirlo. Ya está. Esto es útil también, ¿no? La estadística, siempre. A ver, ¿qué más? Podríamos contar también la frecuencia de las variables. A ver. Frecuencia de... Pues esto me sirve, ¿no? De F1. Vamos a poner de género. Y lógicamente le hacemos el conteo, ¿no?
falta la S. Ya. Entonces ahí me está contando, ¿no? En función del género, cuántos hombres tenemos, cuántas mujeres tenemos, ¿no? 5 mujeres, 4 hombres. Sí. Podríamos hacerle por comida, podríamos... Bueno, en altura no tanto porque hay muy poca variedad, ¿no? Pero sí, hombres y mujeres es mucho más fácil. Ya, a ver, esto ya vimos. Ya vimos. Ya borramos. A ver, déjenme ver. Ya borramos columnas. Ya. Listo. Pasémonos directamente a pandas. Ahora vamos a manejar archivos, ¿no? Con pandas. Esto más rápido. Entonces vamos a leer un archivo CSV, que es el que más manejamos. Leer un CSV. Entonces, en este caso le voy a hacer igual a pandas.readCSV y le vamos a poner de cardio, creo que era, ¿no? Estaba mal puesto, pero bueno. Que tenía en el dataset. Cardio.csv. Lo que tenía ahí yo. Simplemente le mandaría a imprimir, ¿no? Está ahí. Ustedes sí tenían ese archivo cardio, ¿no es cierto? Sí, lo tenían por aquí, veamos. Sí. Ah, ya. Déjenme sacarme de la curiosidad. Y está ahí. Ya. Entonces no hay problema, ¿no es cierto? Está leyendo el archivo de una. Me pone los valores. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, un problema que teníamos cuando nosotros trabajamos con Excel, ¿se acuerdan que el separador no me pone con comas, ¿no? Porque esto automáticamente asume que el separador es comas. Y cuando trabajamos en Excel y le mandamos a grabar como CSV, me pone el separador punto y coma, dependiendo también de la región, ¿no? En este caso, como tengo definido en España, me pone punto coma. Punto y coma. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es poner una variable más. Si tenemos problemas, ya vamos a probar, ¿no? Separador, y le ponemos que el separador es punto y coma. ¿Sí? Entonces, me va a leer bien el archivo, ¿no? Si no, me va a leer medio raro el archivo, ¿no? Entonces, con eso hacemos. Entonces, ya leímos el archivito. Y ahora lo feo del archivo está que esas columns, las etiquetas, estaban feas, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera ponerle en español. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a ponerle en español. O sea,
Le vamos a poner cambiar las etiquetas. Etiquetas de columns. ¿Qué serían los atributos, no? Ya, entonces vamos a hacer eso. Hacemos más esto y listo. Entonces, para eso, lo único que hacemos es de F2, el data frame 2 es igual, y directamente cuando leemos, ¿no? Eso es lo más peor. Vamos a hacer así. Pandas, read, set, audio.csv, no hay ningún problema. Y luego aquí tengo los parámetros, ¿no? Uno puede ir a la ayuda y ahí uno puede ver todos los parámetros que se tienen, ¿no? Entonces aquí le voy a poner que sea igual a 0, la cabecera. Y los names sean iguales. Y lo defino como una lista, ¿no? Entonces el primero le voy a llamar, a ver, el primero era ingresos, ya. Entonces, eso. El otro es el seguro de vida, entonces le vamos a poner el seguro. Vamos a poner que era el seguro de la tarjeta. Le ponemos tarjeta, pongámosle así. Tarjeta, y el otro le vamos a llamar género, desde sexo, estaba ahí. Género, y finalmente la edad, ¿no? En vez de age. Ya. Entonces hemos renombrado directamente el nombre de las columns, ¿no? O sea, de los names en este caso. Y le estamos asignando las names a través de una lista, ¿no? Y es mucho más fácil. Entonces me quedan los ingresos, 40-50, seguro, la tarjeta, el género, la edad, ¿no? Si no quisiera usar todos estos atributos y simplemente quisiera usar unos pocos atributos durante la lectura de datos y especificar también los nombres en este caso, usamos lo siguiente, ¿no? Aquí sería filtrar datos a leer, ¿no? Vamos a hacer esto. Entonces, es lo mismo, sino que simplemente utilizamos un parámetro adicional que sería las columnas a utilizar, ¿no? Use calls es igual, así mismo siempre la lista 1,2,3. Y ahora sí, como vamos a tener el 1, 2, 3, podemos, no, este es el 0, el 1 sería seguro, tarjeta y género, ¿no? Entonces le borro ingreso, ya no me interesa. Yo pongo aquí mal, va a salir mal, ¿no? O sea, en vez de género le pongo edad, no hay ningún problema, pero ya sabemos que es un error. Entonces, el 1, 2, 3, las columnas 0, 1, 2, 3. Entonces voy a poner seguro, tarjeta y género. Y ahí está. Entonces, con eso hemos hecho seleccionar columnas que vamos a trabajar y lógicamente de una vez les asignamos los nombres a esas columnas, ¿no? Para que sea mucho más fácil para nosotros entender la relación que existen entre ellas. No se olviden del separador. Separador, ¿no? Vamos a ver esto.
Estoy en Dropbox. Estoy en mi... ¿Dónde estás? Data mining, dataset. Y aquí tengo el cardio, ¿no? Entonces, voy a abrirle con Excel. Bueno, si le abro con el Notepad, sale así, ¿no? Recuerden que lo vamos a hacer otro mejor. La separación de cada uno de los campos está por comas, está bien, ¿no? Este archivito. Pero cuando yo abro con Excel, pongámosle Excel, a ver, un archivo nuevo, vamos a cargar y le digo datos, voy a extraer datos de un archivo texto CSV. ¿Dónde estás? No estás en documentos, Dropbox. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ese data mining, datasets, cardio, ¿no? Y le digo importar. Ya le digo si está bien, cargar y no hay ningún problema, ¿no? Hasta ahora. Y tengo todos estos, ¿no? Los ingresos. Y cuando le mando a grabar, le digo guardar como. Recuerden, a veces pasa eso, sobre todo por la región. A ver, pero tengo que guardarle como. A ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, tengo que guardar el archivo. Y anclado, me dice. ¿Por qué no me deja? Ahí ya. ¿Dónde está el Dropbox? Aquí mismo, datasets. Y le voy a guardar como radio 1, ¿no? Pero le guardo en el formato CSV, limitado por comas se supone, y le guardo. Ya está, le digo aceptar y le cierro. A veces normalmente hacemos esto y aquí está el archivo cardio 1. Cuando le abro en el Notepad, si ven el separador en este caso, pongámosle el zoom. Ya volvió. ¿Sí me escuchan? Entonces, no. Internet. A ver. Entonces, cuando yo le grabo en Excel y le grabo como CSV, siempre se acuerda que teníamos el problema. Bueno, yo tengo por la región, ¿no? Que me pone punto y coma.
coma como separador. Sí, este es el cardio 1. Entonces voy a leer ese archivo. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es coger esto, ¿no? Control C. Pongo aquí. No me interesa nada de estas cosas. Simplemente voy a hacer la lectura, un DF3 en este caso. Data frame 3 y voy a leer cardio 1, ¿no? Y cuando hago la lectura, me sale de esta manera. Lógicamente es como si fuera un solo registro, lo que pasaba en Hueca, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se considera cada registro como una sola montonera porque no especifiqué el separador o por default asume que el separador es la coma. Entonces, para eso me sirve el separador. Le digo es el punto y coma, ¿no? Y cuando le pongo de esa manera ya se arregla todo, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, nada más, ¿no? Si no nos tocaba en Excel, como hacía yo, cogía el Notepad y le cambiaba, ¿no? Cambié todos los puntos y coma por coma, etcétera, etcétera. Todo un lío, ¿no? Listo. Entonces no se olviden de ese separador. A ver. Vamos a ver qué más. Estoy. Ya vimos. Ya. Ahora nos toca leer un archivo desde la web. Entonces aquí leer un desde. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar un archivo, en este caso un archivo de Iris. Archivo Iris, pongámosle así más bien. Archivos que siempre es por default que se utilizan, ¿no? Ya. Que básicamente es para datos para clasificar entre las plantas, ¿no? Si son setosas, versicolores, versicas, esas cosas. En función del tamaño de los pétalos y de las, ¿cómo se llama lo otro? No me acuerdo, ya voy a ver. Pétalos y algo más de eso. Pero no importa si no me acuerdo, ya lo vamos a revisar. Entonces yo necesito poner la dirección HTTP, lo que sea, en donde encontrar ese archivito, ¿no? Uno de los repositorios que se utiliza es este de aquí. Entonces vamos a ver. Yo debería poner así, ¿no? Vamos primeramente con la instrucción. Iris sería mi dataset, donde va a estar guardado todo. El pandas, ya sabemos que es read-csv, no hay ningún problema. Y aquí debería estar la dirección, ¿no? URL. Entonces vamos a obtener ese URL y le vamos a imprimir el iris, el punto hit. No, ya. Entonces, esto necesitamos obtener esa dirección URL. Para eso nos vamos al Google. Ya. Esos datos están en la universidad. La Universidad de California, creo que es, ¿no? Entonces le ponen dataset en UCI, ¿no? Universidad de California. ¿Qué es eso?
Y me muestra esta, ¿no? Me dice UCI Machine Learning Repository Datasets. Perfecto. Y le cargo y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos un montón de datasets que nosotros podemos utilizar, ¿no? UCI, siempre se acuerdan de las UCI aquí, como dice, unidades de cuidados intensivos. Entonces, el dataset en UCI, les aparece el UCI Machine Learning Repository Dataset, ¿no? Y se van acá. Y aquí voy a encontrar lo que yo necesite, ¿no? Entonces voy a buscar el iris, busco, si no ya saben F3 y comienzan a buscar, ¿no? Pues tengo un montón de datasets que se puede utilizar para todo esto. Entonces le voy a poner F3 y le voy a buscar iris. Ya, y aquí tengo el iris, ¿no? Entonces, aquí está el iris. Entonces simplemente le doy clic y me muestra, ¿no? Lo bueno de esto es que también me muestra una serie de información adicional, ¿no? Por ejemplo, aquí me muestra la información de este conjunto de datos. Y me dice que es un para clasificación en función del tamaño del sépalos y de los pétalos, ¿no? Los pétalos ya saben cuál es y los sépalos son las cositas que están abajo de los pétalos. Pero bueno, en su momento hemos de tratar y hemos de ver esto. Todo está expresado en centímetros y la clase es que son iris setosas, versicolor y virginita, ¿no? Virginica. Entonces, eso es el resultado. Entonces, en función de estos valores, ¿no es cierto?, del tamaño del sépalo y pétalo, yo puedo determinar si se trata de una flor de tipo setosa, versicolor o virginita, plenazo. ¿Ya? Pues aquí tengo un montón de información, ¿no? Me dice que el número de instancias son 150, ¿sí? El área en la cual le aplico para la vida, hay ciencias sociales, para física, matemáticas, lo que sea. No tiene valores perdidos, número de atributos han sido 4. Lógicamente el ancho y el largo de los pétalos y el ancho y largo de los sépalos, ¿no? Sirve para clasificación, los datos que vienen son de tipo real y el dataset tiene características multivariantes, ¿no? Listo. Aquí tengo los folders y el descripción de datos. Vamos a ver un folder, en este caso le doy clic y me aparece aquí, ¿no? El iris data se entiende que son los datos y el iris name vendrían a ser, ahí voy a encontrar la información de cómo se llaman cada uno de los atributos, ¿no? Entonces voy a bajarme, en este caso lo único que me interesa es los datos, ¿no? Entonces, pero yo necesito bajarme esto. Si le doy clic se me va a descargar, lógicamente. Y yo necesito, en este caso, la dirección, ¿no? Entonces, copiar vínculo. Me iría acá. Y aquí le voy a cambiar. ¿Sí? Y cuando hago eso, simplemente ya me leyó los datos, ¿no? No hay ningún problema. A ver, el problema que tenemos aquí es que justamente me dice de que el header consideró el primer registro, ¿no? Entonces ahí yo debería aplicar todas estas opciones que vimos antes del header 0, 1, los name, y le podría cambiar, ¿no? Tranquilamente. No hay ningún problema. Pero lo importante es ahora que es la forma como leer estos datos, ¿no? Y como le puse hit, simplemente me despliega los primeros 5 valores. Recuerden, el tamaño de los pétalos y luego es el altura y ancho, ya voy a ver. Y el otro también es del sépalo, ¿no? Entonces, esto ya está. Aquí está. Del sépalo y luego del pétalo, ¿no? Longitud y ancho. Entonces, estas etiquetas yo podría coger y las cambio. Y en el momento que leo los archivos, ya le pongo directamente esas etiquetas y listo. Y tendría todo resuelto, ¿no?
Ahora, como ejercicio, por favor, lean de vino. Bueno, ya saben leer uno, no hay ningún problema. A ver, hagamos esto rápido mejor. Ahora leamos el dataset, porque necesito... No, con este mismo. A ver, si yo les dijera otro dataset de vino, simplemente me fuera acá, ¿no? Y buscara el vino, ¿no? Como tal, F3, y tengo aquí, ¿no? El vino, de los vinos. Aquí es un montón de variables, ¿no? 13, 178 instancias, etcétera, etcétera. Y aquí están los valores, ¿no? Cada una se llama alcohol, listo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como ejercicios en este caso. Para el iris, por favor, coloquen las etiquetas correctas, ¿no? En este caso sería el sépalo longitud, sépalo ancho, pétalo longitud, pétalo ancho, y esto en vez de iris setosa sería, podemos poner como clase, ¿no? O sea, la clase. O el tipo de flor, o clase más bien. ¿Ya? A ver, manos a la obra. Y ya les voy a revisar, ¿no? O sea, 3 minutos tienen, ¿no? Ya, manos a la obra. Ya escojo alguna persona y que me muestre. Lo único que tenemos que hacer es poner las etiquetas correctas, nada más. A ver, eso es facilito. Son apenas 5 etiquetas, ¿no? Les queda 2 minutos 30 segundos.
Listo. Listo, listo, listo. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, ¿algún voluntario que haya hecho? Solo tenemos que poner los nombres, ¿verdad, Inge? Claro, Lo de las todo. A ver, señor Gavilán, vamos a ver cómo ha hecho. Dejo. A ver, convertir en moderador. Ya. Todo suyo, señor Gavilanes. Ya puede compartir la pantalla, ¿no? Me espera un segundito, ¿no? Inge. A ver, señor Gavilanes. Perfecto. Bien simple, ¿no? Facilito, ¿no? Correcto. Y los names que les asignó, eso estaba en la descripción. Y ya está. ¿Sí? No más. Sí, Inge. Listo. Espero que todos hayan hecho eso. Entonces no es nada del otro mundo. Muy bien, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Así mismo. Ya. Entonces eso se entiende que hicieron. Yo les mandé otro grupo de datos. Bueno, se le aumentó unas 2 que 3 cosas nada más. Creo que está ahí. No, lo mismo creo que es. Déjenme ver. Es el F1. Son
Chocho, Laura. No, no, está cambiado. Entonces, por favor, está en... Es este, ¿no? Aquí sería data frame 1. Y está eso. Ya. Entonces, con esos datos vamos a trabajar. A ver, y acabo. A ver, ya me cansé de esto. Sí, me sirve, pero ya me cansé. Lo vamos a dejar por ahí un rato esto, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de ejercicios mejor, un rato para distraernos y volvemos acá, ¿no? A ver, que sea un rato. Voy a traer, en cambio ahora, introducción. Vamos a hacer un poco de ejercicios, ¿no? Simplemente. A ver. Ya. Entonces, hay cuestiones de estadísticas que nosotros necesitamos trabajar dentro de nuestro conjunto de datos, considerando que existen ya funciones preconstruidas que me permiten calcular la media, la moda, lo que sea, pero no está por demás algunas ecuaciones que nosotros deberíamos entender para hacer el cálculo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un ratito con esto, entendiendo qué es la media, la mediana y la moda, ¿no? Porque a veces es lo mismo nosotros obtenemos esos valores, pero el entendimiento en sí o el significado estadístico no está muy claro, ¿no? Entonces, en este caso, la media es una media o a veces lo llaman promedio también, dependiendo del autor, ¿no? Entonces, con esa letra mu, dice, es una medida o promedio, es una medida de tendencia central, ¿no? Entonces, lógicamente, igual que la mediana, también representa el valor, en este caso, de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados, y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos, ¿no? Y ahí tenemos un grafiquito que me indica qué es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer. Entonces, la media, ya saben, es el promedio en definitiva del conjunto de datos, ¿sí? Que obtengo en base a la ecuación que está acá arriba, ¿sí? Representado de esa manera, la suma de los datos dividido para el número total de datos que me da la media. En cambio, la moda es el valor que se aparece con mayor frecuencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y justamente va a aparecer en la cúspide o en la punta del gráfico de distribución en este caso, ¿no? Y como ustedes ven, siempre los datos, lo que se utiliza son datos que tengan una distribución normal, ¿no? Este es alargado hacia la derecha, reducida a la izquierda, ¿no? No necesariamente siempre es igual a la derecha o izquierda, pero bueno. Y la mediana, en otras palabras, divide 50% de los datos a la derecha y 50% de datos a la izquierda, ¿no? Por eso hasta 50-50. Es exactamente.
¿Ya me escucha? Otra vez el internet medio maluco. Ahora yo tengo problemas. Ya. Entonces no se olviden la moda, el valor que más se repite. Y si hacemos una distribución de frecuencias, me va a salir en la punta de... Parece que no quiere que vea este tema. Pero necesitamos ver. Ya, ojalá ya no se altere la señal. Bueno. Entonces, vamos a ver. Yo les voy a dar un conjunto de datos y vamos a calcular el promedio, ¿no? De la manera tradicional. Entonces, para eso, import numpy. Ok. Listo. Y vamos a poner precio, por ejemplo, igual a los valores de 7,32, 10, 15, 25, 32, 32, 48 y 50. 50. Ya. Entonces, precio. Si nosotros queremos calcular la media, simplemente media o promedio, podríamos aplicar la forma tradicional, ¿no? Entonces, tradicional sería promedio es igual a la suma de estos valores, ¿no? 7 más 25 más 32 más 32 más 48 y más 5. Listo. Y todo esto, lógicamente, le dividimos para 10, porque tenemos 10 valores. Sí, esa es la forma tradicional. Y que me tocaría hacer es promedio, ¿no? Y me da que el promedio ha sido 27.1. Sí, no hay ningún problema. Pero así, si tenemos un montón de datos, así nos vamos a morir, ¿no es cierto? Entonces, otra forma sería utilizando un lazo for, ¿no? Entonces, por favor, hagamos eso, a ver, así mismo. Calculemos el promedio utilizando un lazo for. A ver, ¿quién hace? A ver, ¿quién tiene ya la respuesta? Utilizando un lazo for.
¿Alguien tiene ya? ¿Alguien que se lance al ruedo? Yo, Inge, A ver, ¿quién eres tú? Remache. Señor Remache Volcano. No me deja verte. Ver más. Ya, aquí estás. Listo, señor Remache. Ya. Se puede ver, Inge. Se puede ver ahí, Inge. Claro. Ahí. Aquí le utilicé el for, entonces le hice un auxiliar que inicia en 0. Entonces, en cada interacción sería aus más el nuevo valor que es n, y eso le dividí para 10. En medio del resultado 27.1. Ah, pero porque vos sabes que hay 10 y cada vez de cada valor le estás sumando, o sea, coges el primer valor, le sumas y le divides para 10. Coges el segundo valor y le divides para 10 y así le vas haciendo, ¿no es cierto? Ajá. Pero yo como sé que son 10, ponte que sean 15, ponte que sean 8, ponte que 5, 3. Sí. Ya, pero está una buena aproximación, ¿no? Sí. Ya, muy bien, muchas gracias. De eso se trata, arriesgarse, está bien. Pleno. A ver. O sea, el problema de tu algoritmo es que yo debería conocer de antemano el total, ¿no? Sí, la longitud. Es raro esta cosa. Inge, yo también ya saqué. A ver, acá no. Reto de valientes. ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llama? Gavilanes. Gavilanes, tío. Listo. Todo tuyo, el escenario. Ahí se ve, Inge. Claro. Perfecto, ¿no? Entonces, sí, tú consideras, ahí sí, no importa el número de, o sea, no me interesa el tamaño de la lista en este caso, y simplemente va utilizando un contador. Correcto. Sí. Ese es mucho más práctico, ¿no es cierto? No depende de un solo valor, 10, no tengo que cambiar, sino simplemente con el parámetro de precio en este caso, que sean 10, 15, 20, 50 elementos, siempre va a funcionar. Correcto, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, por valor el precio, justamente, aquí es 2 puntos. Entonces, y luego un índice, le sumamos 1. Y una vez que finaliza esto, entonces le mandamos a imprimir el promedio, ¿no? Igual más x de y. Le mandamos a imprimir así, promedio.
y listo. ¿Dónde tengo mi error? No puedo explorar el error. No es itinerable. No es igual ahí también. Falta. Es que aquí son dos valores. 0. ¿Qué cosa? Es que como a ver, en los lazos for se acuerdan que uno ya tiene preestablecido el número de interacciones, ¿no? En función del objeto, en este caso de la lista. Entonces yo podría coger primeramente el tamaño de la lista y seguir sumando nada más y luego le divido para el tamaño de la lista y len. Pero para no hacer eso simplemente le estoy sumando, o sea, por cada interacción de valor que viene en precio, o sea, por cada elemento que voy leyendo de precio, súmele un índice, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Eso me daría el tamaño o el número de objetos el número de precios que estoy leyendo. Eso nada más. Y en el X que estoy, en cambio, sumando cada valor, ¿no? Entonces me dice, a ver, por cada valor en precio, o sea, primero 7 le sumo a X, porque vale 0. Luego el 32 le suma 7 y así le voy sumando. Igual el I empieza en 0, entonces el primer valor ya me pone 1, lógico, luego leo el segundo valor 32, ya le pone 2, etc. Y al final me obtiene con la I el número total de elementos. Eso es todo, ¿no? Y lo último de aquí, lo único que hacemos es imprimir dos formas, ¿no? En este caso, si tuviera otros elementos aquí, de pronto me saldría 27.54, un montón de decimales, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es darle un formato para indicarle que solamente imprima con 2 posiciones decimales, que es mucho más fácil a veces, ¿no? Para hacer esto. Lo mismo de esto lo podemos hacer así, print, ¿dónde estás? Promedio. Abrimos las famosas. Lo mismo le ponemos punto 2F y ya. Y le ponemos punto format, ¿no? Porque estamos trabajando. Como es una cadena en este caso, le puedo poner el formato que yo quiero aplicar, ¿no? Por cada quien, a X dividido para Y. Y también me da lo mismo, ¿no? Porque si tengo una división así, un montón por ejemplo, pongámosle aquí, esta misma. Pongámosle aquí 3, a ver, sería 2 dividido para 3. Si no le pongo ese formato, o sea, me va a salir un montón de decimales, ¿no? Pongámosle aquí también 2. No, 0.6666, un montón de cosas, ¿no? Entonces, hiere la vista. Entonces, para evitarnos ese montón de decimales, simplemente le estamos aplicando un formato, ¿no? X dividido para Y. Es lo que estamos haciendo. Y en este último es lo mismo, ¿no? Es la forma de expresar el formato nada más, que me salga en 2. Le podría poner en 3 posiciones decimales y hasta, no, 0.667. Y la última, lógicamente, hace el redondeo o la aproximación. Ya está. Ya. Hasta ahora vamos bien, o sea, ya nos vamos a ir complicando y ya van a ver por qué hago todo esto, ¿no? Entonces, que entendamos, ¿no? La media o promedio, ¿sí? La ecuacióncita esta, ustedes ya saben cómo escribir, ¿no? Eso es látex, es facilito de aprender. Sí. Una pregunta, ¿por qué no funciona por ejemplo, yo le puse en donde dice I, le puse I++, por decir, y así no me funciona? ¿Por qué? ¿O no admite ese tipo de... Ajá, por ejemplo, eso es reemplazado, por ejemplo, en otro lenguaje como I++ sería. Y aquí no me funciona. Eso no acepta en este lenguaje. Ya, eso quería saber. Ajá. Ya. Sí, a veces nos confundimos y estoy de acuerdo con ustedes. También manejan Java y a veces el Java es medio parecido, pero hay cosas que ya no
Recuerden, hay cosas que el Python cada vez se va puliendo más, ¿no? En muchos lenguajes, la mayoría siempre hacen distinciones entre enteros de 32 y 64 bits. En Python dijeron, no, olvidémonos de eso. Los enteros son de 64 bits y punto. Que utilice más o menos no me interesa. Enteros 64 bits, ¿no? Entonces aquí ya limitó las cosas a enteros, flotantes, cadenas. Booleanos y valores nulos y el otro no, que no se admite, se puede decir. Y listo, dice, ¿para qué hacernos tanto lío? Entonces, eso es lo bueno. A ver, vamos con esto. Y ya van a ver por qué todo esto. Ahora, esa es una forma, ¿no es cierto? Si yo quiero utilizar el NumPy, esta es la directiva esta, lo único que tengo que hacer es simplemente coger el promedio, es igual. NumPy, la librería, y lógicamente el min, ¿no? El promedio. Y el parámetro sería la lista, en este caso, precio. Y le mando a imprimir, ¿no? Entonces utilicé en este caso la librería. Ya. Lo otro hacemos es como un ejercicio nada más para que manejen las cosas. Porque a veces nos mal enseñamos, ¿no? Decimos, sí, sacamos de eso y ya está. Pero a veces no sé el sentido matemático que a veces me interesa, que es a través de estas ecuaciones, ¿no? Que son las bases de todo. Y de paso en su tesis a veces dice, tienes que hacer enlaces. Sí, pero aquí también puedo hacer, ¿no? Y luego le puedo transferir, ¿no? Y es facilito construir esas cosas. Y me sale bonito sobre todo, ¿no? Ya. Asimismo, si quisiera saber la mediana, entonces simplemente le pongo la mediana, que sería mediana. Y la lista, en este caso, sería precio. Me faltó imprimir. $28.5. Ay, 28.5. ¿Y cómo así la mediana 28.5? Sí, está bien. Ching. ¿Ya? Sí saben cómo calcular la mediana, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces tengo 10, sería la mediana la mitad, pero aquí no está ordenado, ¿no? Entonces supone que internamente le ordena y ahí me podría ir a sacar la mediana. Como son números pares, suponiendo que estos entre los dos fueran o estuvieran ordenados, entonces la mediana se saca con el promedio de estos dos, ¿no? 20 más 25 me da 22.5 y esa es la mediana.